Hola, te doy la bienvenida al curso de capacitación inicial sobre la obra de Benjamín Solari Parravicini, en el ciclo que di a llamar ABC Parravicini. Aquí comenzamos con la unidad 2, que es en sí la parte técnica y estadística que nos va a dar una visión global del trabajo de Parravicini. En la base de datos pude nuclear la acumulación de dibujos según las fechas y así pude definir 5 etapas bien definidas para poder medir su productividad. Por ejemplo, en la primera etapa tenemos la época anterior a 1936. La segunda corresponde de 1936 a 1944. La tercera ubica el año 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 1954. En la cuarta época, 1955, la Revolución Libertadora, hasta 1965. Y el último periodo, que es uno de los más importantes, es el que corresponde de 1966 hasta 1973 o 1974, que es justamente el año de su fallecimiento. Bueno, pasemos al gráfico de análisis. Acá empezamos a ver los números estadísticos en lo que refiere a los dibujos y a la producción psicográfica. Miremos aquí, tenemos los picos que definen los niveles de producción psicográfica, pero los pisos, donde no hay producción, cero psicografía, implican que hubo poco o ningún dibujo. Lo más importante es tomar en cuenta que esas épocas donde nada aparece o incluso las épocas de baja producción podrían implicar que hay más dibujos en poder de otras personas. Si observas con detenimiento ahí abajo el año 1939, que está marcado en la base del gráfico con uno de los picos más altos, ¿cómo explicaríamos que no hubo ninguna en 1942? ¿A qué se debe esa merma? Lo mismo ocurre cuando avanzamos en los años y vemos el periodo 1945-1954. Tengamos en cuenta que muchas psicografías no estarían firmadas o no tendrían fecha. Mi estimación es que hay un grupo de entre 45 y 500 psicografías aún en manos privadas, que están inéditas y que completarían los huecos faltantes. La situación haría que el mensaje estuviera incompleto. Imagínate. Me gustaría que comentes aquí abajo en la parte de los comentarios qué pensás al respecto sobre esta cuestión. Es indudable que a medida que vamos acercándonos hacia el fin de la vida de Pelón, desde 1945 a 1974 aumentan las producciones. Podríamos encuadrarlo en una etapa de la vida en donde, al estar jubilado, tendría más tiempo para dedicarle al mensaje. Si don Benjamín recibía mensajes de varios interlocutores, ¿las épocas marcarían una identidad de esos seres? ¿Cómo sabemos que todas las profecías son verídicas si intervienen más protagonistas? Estos son los interrogantes abiertos que no podremos contestar ahora, pero que hacen a la veracidad del mensaje total. De inicio a fin, estamos hablando de 1932 a 1974. ¿Por qué te cuento esto? Porque una vez que empieces a unir las piezas con la información que te doy, tendrás que elaborar una hipótesis que te permita formar una opinión personal. Cuando diseñé la base de datos, establecí algunos patrones, y uno de ellos es el de la fuente, si las psicografías fueron publicadas en tiempos en que Pelón vivía, o bien póstumamente los depositarios que son amigos cercanos o personas creíbles, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son los depositarios de la obra de Parravicini? Parravicini fallece en 1974 y su obra queda en manos de amigos y familiares. Se estima que un grupo de entre 45, como te decía, y 500 psicografías podrían estar sin publicar todavía. Sigurd von Burd
publicó las psicografías que tenía en su poder en Dibujos Proféticos 1, 2, 3 y 4, publicados por Editorial Kier. Desconocemos si todavía tiene dibujos sin publicar. Luego tenemos a Norberto Pacula, que publica las psicografías, el legado, en El Testamento Profético, otro libro de Editorial Kier. Pedrito Romagnuk, que muchos tuvimos oportunidad de conocer, publica en Nueva Era y Hombres Nuevos, de Editorial Larín, de las psicografías, y aparecen en publicaciones desde la década de 1960. Después tenemos a Fabio Serpa, recientemente fallecido, que en paz descanse, El Nostradamus de América, editado por Editorial Continente. Luego tenemos a Brad Hunter, que publica en Profecías Develadas. Tenemos personas que conozco que testimonian que el material que él tiene es original. Luego tenemos acá un grupo muy importante de psicografías que estaban en manos de Alejandro Herú, que era el director de la revista Conocimiento de la Nueva Era, donde había publicaciones de la década de 1960. Cuando fallece Alejandro Herú, las psicografías quedan en manos del asistente Gorky Karula. Gorky Karula se la pasa a la esposa, Sylvia Landrock, y de Sylvia Landrock llegan a Viviana Brisson, que muchas personas conocerán. Tiene publicaciones en algunos periódicos de la ciudad de Buenos Aires y bueno, hace investigaciones específicas sobre temas generales. Te voy a comentar también que de este grupo de psicografías que tiene Alejandro Herú, y que en mi base de datos encontré por una lista que se publicó, que aparece en su revista con los textos tipeados, muchas de ellas aún no aparecen, no las hemos visto. Podríamos creer que están en poder de Viviana Brisson, pero podríamos estimar que podrían estar en manos de otra persona también. Bueno, vamos a ver, ¿qué es una psicografía? La psicografía es la técnica utilizada por diferentes médiums o canalizadores de información para escribir un texto, un gráfico o un plano a través de la escritura automática, accediendo para ello a datos o información provenientes del propio universo. ¿Cómo hacía Don Benjamín una psicografía? Al menos se reconocen dos métodos que él utilizaba para visualizar eventos, informaciones y detalles: el del estado de evidencia, con atención activa, o el del estado de trance, con interlocutor astral. En el estado de atención activa, veía algo, tomaba su bloc de hojas número 5 u otro, su lápiz H, H2 o HB, y graficaba la imagen que él consideraba que veía. En la mitad de la noche podría recibir mensajes. Para ello, al lado de su cama, tenía listos los elementos. Entre penumbras, casi sin ver, dibujaba lo que el interlocutor le guiaba. Bien, ¿cómo hacía entonces Don Benjamín una psicografía? En esta filmina vemos que tienen tres bloques. Tiene el bloque del texto, el bloque del dibujo o la alegoría, y por otra parte tiene el tercer bloque, que vendría a ser la firma, que puede ser corta o larga, y el año. Mira que algunas de las psicografías no están fechadas, no sabemos específicamente a cuál grupo incluirlas a veces. Nos guiamos por el tipo de dibujo o por alguna otra cuestión y podríamos relacionarlas con algunas de las etapas que te mencioné al principio de esta lección. La estructura de sus psicografías fue inventada en el momento en que comenzaron a manifestarse las videncias. Un dibujo o garabato sin explicación no tendría sentido.
así que al lado del dibujo explicaba qué significaba. Con el pasar del tiempo, esa línea no era una explicación simple de lo que dibujó, sino el contenido profético en sí mismo. Esto es lo más característico de su trabajo. Si la imagen venía primero, dibujaba y luego escribía. Y si oía o veía o le llegaba una información mientras trabajaba en su quehacer diario o en otra cosa, escribía la información y luego la graficaba. Bien, ¿hay más psicógrafos conocidos? Y mira, la verdad que sí. Tenemos otros psicógrafos sudamericanos, para hablar de Patria Grande, de nuestra región, ¿sí? Tenemos al brasileño Chico Xavier, psíquico, vidente y medium. Él escribió más de 400 libros. Y el peruano Luis Antonio Soto Romero, que estuvo radicado en Chile. Se lo conoce porque es el profeta de los rollos del Cordero. Y ahora vamos a hablar acerca de nuestro rol, el rol del analista, del lector, como suelen llamar a los aficionados a la obra de Parravicini. El trabajo del analista. El origen del contenido de la psicografía como mensaje podría ser el resultado de evidencia o bien de canalización. El desafío del analista es descubrir si el interlocutor es siempre el mismo o son varios, dado que Don Benjamín era solo el medio a través del cual la o las entidades se comunicaban. Pistas: el estilo de dibujo, los elementos graficados, los tópicos a los que aludía, la caligrafía y las palabras ocultas. Aquí vemos un gráfico donde intentamos explicar cómo es la situación de trance o de canalización en la cual aparece Benjamín Solari Parravicini dando el mensaje que nos quiere hacer llegar un interlocutor. Entonces tenemos a este interlocutor que actúa a través de Benjamín Solari Parravicini y hace que ese mensaje llegue a nosotros. No sabemos las intenciones de ese interlocutor. Conocemos los mensajes o el legado que nos deja. La agenda que manejan esos seres no la tenemos del todo clara. Bueno, de tantos años de hacer coaching con programación neurolingüística, enseñar arameo, hebreo y lenguas de Medio Oriente, pude descubrir que existen lo que se conoce como dialecto, ¿sí? Que es una variedad de un lenguaje principal. Si estos dibujos o estas formas de trazos significaran un idioma, podríamos definir, si miramos los dibujos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, cómo tenemos distintos tipos de gráficos o garabatos en los cuales el maestro de dibujo intentaba explicarnos cómo eran las visiones que él tenía. Entonces, proyectemos nuestra mirada hacia el primer dibujo de arriba a la izquierda, que parece un angelito o algo así, que es un garabato, ¿sí? Luego vemos la imagen que tiene al lado, donde tenemos trazos fuertes, reforzados. Y si hacemos una comparación con el siguiente que está en el centro, es de un hombre musculoso, notemos la diferencia de los estilos de dibujo. Luego saltamos al que está en el extremo superior derecho, que parecen como murciélagos. Tienen un estilo abstracto muy contrastante con todo lo que venimos viendo hasta ahora. Particularmente esos dos dibujos que están en la derecha son de alrededor de 1945, para darte una idea. No es una cosa que hace al principio o al final de su periodo canalizaciones. Podríamos decir que estamos viendo distintos tipos de dialectos. Vamos a pensarlo de otro modo. Si nosotros tuviésemos que escribir una redacción,
nosotros tenemos un estilo literario. Esto quiere decir que vamos a utilizar un grupo de palabras, vamos a utilizar un cierto tipo de giros que no son muy propios, y puede ser a nivel coloquial o a nivel literario. En este caso, si mirás detenidamente, notarás que hay como distintos estilos. Un pintor podría llegar a hacer todo esto en condiciones normales de dibujo, ¿sí? Me cuesta pensar que un maestro de dibujo haga un garabato como el que está arriba a la izquierda, o bien el que está en el centro abajo, que parece una nube, que está en el centro hacia abajo. Podría creerlo más orientado hacia los gráficos que están con los trazos reforzados, es decir, el ser masculino que está en el centro, quizás en el muchacho que se ve abajo del todo, pero no podríamos explicar, por ejemplo, los que están en el sector izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Cada uno de estos tipos de dibujos son un interlocutor diferente. Cuando te dan una psicografía, ¿qué es lo primero que pensás? En el mensaje quizás, y si mirás el gráfico, buscas cosas conocidas, algo referido a cosas que conozcas. Pero un técnico, un dibujante, un pintor, se fijaría en los estilos que utiliza, qué tipo de trazos utiliza, qué tipo de imagen se proyecta. Pensar que esto también es arte, ¿sí? Pero si lo analizamos en forma, podríamos ver que son distintos dibujantes en uno mismo. Bueno, ahora que viste quién es el hombre detrás de las profecías en la unidad 1, cuáles eran sus herramientas y soportes en la unidad 2, avanzaremos más allá. En la próxima unidad abordaremos todo el contenido de la saga, es decir, todo el concepto, ¿sí? Descubriremos cuáles son los países que Parravicini nombra, quiénes son los protagonistas de esta historia, quiénes son los antagonistas, los eventos y los periodos. Te daré elementos cognitivos para que puedas identificar los tiempos que Parravicini anuncia y lograrás enmarcar una psicografía dentro de un contexto más amplio, que es donde la cosmogonía de Parravicini tiene supremacía. Después de este curso, nunca más verás las psicografías como casos aislados de debate, como lo están haciendo en las redes sociales. Te invito a unirte a los Cruzados de la Cruz Orlada, el movimiento que Parravicini inauguró en 1972 y al que nosotros adherimos. Nos vemos.